quiero que esté conmigo en Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, el versículo 3. Dicen amén, hermanos. Bueno, mire, la escritura dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Padre, te doy muchas gracias y alabanzas. Qué bueno sería que esta mañana, al terminar de escuchar esta reflexión bíblica, Padre, nosotros aprendamos a hallar alegría en el servicio, una vida satisfecha en el servicio, una vida de gozo, de alegría, que podamos hallar, Señor, al terminar esta enseñanza, el sentido de nuestra vida en el hecho de servir, que podamos hallar, Padre Santo, después de escuchar cada palabra que aquí se va a decir, propósito de vida en servir con amor y desinterés a las personas. Así estamos aquí esta mañana. Por eso, pidiéndole al Espíritu Santo que ese propósito sea hecho en nuestro corazón este día. En nombre de Cristo, amén y amén. Amén. Muy bien, tomen asiento, hermano. Mientras le dice a la persona que tiene al lado, dígale: el que no vive para servir, no sirve para nada. Sirve para nada. Sirve para nada. Y el que no sirve, no sirve. Señor. Vamos a hablar hoy, y terminando esta serie, voy a terminar ya esta serie que trajimos desde enero, ¿verdad?, sobre la importancia de algunos ministerios de la iglesia. Vamos a continuar en el año, con el favor de Dios, pero por esta vez terminamos. Y vamos a hablar hoy de un ministerio también muy importante, aunque menospreciado, ¿no? Vean los hermanos de este ministerio y dicen: no, pero eso es una cosita ahí, eso no es nada, es una bobadita ahí nomás. Y por lo general los ven así. Los hermanos de ese ministerio hacen un trabajo muy silencioso, hacen un trabajo oculto, usted ni lo nota casi, pero es un trabajo muy importante. Espero que a lo largo de la enseñanza lleguemos a darnos cuenta de lo importante que es ese ministerio, el ministerio del diaconado, vamos a ver. Y entonces tuve mucha dificultad en hacer esta enseñanza, porque no lograba encontrar un texto, después de reflexionar, de pensar, no lograba encontrar un texto donde nos hablara pues en sí de ese ministerio. Entonces fui al Antiguo Testamento a buscar los porteros del templo. Recuerda que el templo tenía unos porteros. Bueno, pero no sentía paz, seguía orando, seguía reflexionando, seguía mirando. Y hallé este texto. Y dije: este texto sirve. Porque aunque no nos habla específicamente de la labor que hoy hacen los que conocemos como diáconos en la iglesia, sí, este texto nos puede mostrar como a los pioneros, a los antecesores de lo que es este ministerio en la iglesia. Y mientras vamos desarrollando la enseñanza, usted se da cuenta por qué le digo esto. A ver. Entonces, yo quiero que empecemos viendo la justificación de este ministerio. ¿Cierto? Versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense que temprano en su existencia la iglesia cristiana comprendió que debía hacer labor social. Que no puede existir una iglesia que llamemos cristiana que no se encargue de alguna manera de los necesitados, y que ayude y que apoye a los necesitados. Alguna labor social tiene que hacer la iglesia, como pueda hacerla, con los recursos que tenga, de la manera que pueda, pero algún impacto de tipo social debe tener la iglesia para ser llamada iglesia. Entonces la iglesia, los apóstoles entendieron muy temprano eso, y entonces formaron una especie de labor, formaron un ministerio, digámoslo así, donde apoyaban a las viudas.
Las viudas eran las personas más desamparadas de aquella época, contando con los huérfanos también, pero sobre todo las viudas también, sobre todo las viudas que habían quedado solas, las que todavía tenían familiares. Pablo decía que las mantengan los familiares, pero cuando una viuda quedaba sola, desamparada, la responsable de cuidarla era la iglesia, su iglesia cristiana debía cuidarla. Y entonces no tengo bien claro cuál era el ministerio allí, porque no me quedó claro en algunas lecturas que hice. No sé si era que tenían una especie de comedor comunitario donde las viudas iban y allá les daban alimento, o si era que tenían algún tipo de canasta donde los hermanos llevaban cebada, trigo, productos, cosas, armaban como canastas, mercados, y se lo entregaban a las viudas. No tengo claro, pero sí hay claro una cosa, es que era una labor social que ellos hacían. Y bueno, era una labor al parecer sin mucha organización, como que el que podía iba y colaboraba. No había mucha organización. Y cuando no hay organización, algo sucede. Y es que hay fallas, hay errores. Cuando las cosas no se hacen organizadamente, ordenadamente, se cometen muchas fallas, se cometen muchos errores. Usted lo ve en su casa. Cuando a veces usted entra al cuarto de su hijo y tiene las medias pegadas al pecho allá, ¡pra! Pegado, eso ahí terrible, ¿no? Y un pantalón por acá, un tenis por allá, y usted dice, ¡ah! Dios mío, tiene que abrir la ventana y poder en la sangre de Jesús. Y luego anda el pelado buscando las llaves, buscando las copias de la universidad, que no las encuentra, y que dónde es que están, y en medio de esa cosa, ¿cómo va a encontrar? Porque cuando las cosas se hacen desorganizadamente, hay fallas, traen problemas, traen dificultades. Y así pasó. Los apóstoles tenían buen corazón, formaron el ministerio para ayudar a las viudas, pero no había mucha organización, entonces empezó a haber problemas. Y resulta que las viudas griegas estaban siendo desatendidas, no se les daba lo mismo, o bueno, iban y ya no había, no llegaban las cosas. ¿Quién sabe qué pasaba? No sabemos qué ocurría. Pero estaban siendo desatendidas. Seguramente no de mala intención, pero estaban siendo desatendidas. Y apareció un ministerio muy común en la iglesia, que es el ministerio de los murmuradores. ¿Saben que ese ministerio existe dentro de la iglesia? El ministerio de los murmuradores. El ministerio de los murmuradores es los que no están contentos con nada, lo que nada les cuadra, andan viendo fallas, andan viendo situaciones para ver cómo critican, para ver cómo dicen, a quién critican, y así en ese jaloneo se la pasan. Este es el ministerio de los murmuradores. Es un ministerio muy fácil de pertenecer, solo se requiere un tinto allá en la casa de alguien, ¿sí? Solo se requiere una whatsappeada por ahí, ¿no? Solo se requiere un messenger por ahí, o sentarme en una antena rajante todo el que puedo, y ese es fácil, entrar al ministerio de los murmuradores, ¿no? Y hay, usted no lo ve, pero en todas las iglesias está el ministerio de los murmuradores. Y entonces los hebreos empezaron esa plaga allá, esa gente no tiene amor, esa gente anda desamparando a las griegas, claro, como eso es rosca allá, porque como ellos son judíos, entonces favorecen a las judías y dejan atrás a las griegas. No, pero eso no puede ser así. Eso mejor vámonos para donde los judíos, mejor volvamos más benditos, porque no es el ministerio de los murmuradores. ¿Ah? Entonces yo quiero que usted se dé cuenta de eso, se fije en esto. Mira, la iglesia es un organismo vivo. ¿Y cómo se sabe que está vivo? Porque tiene actividades. Un organismo es vivo porque está activo. Entonces una iglesia es un organismo vivo que tiene actividades, que tiene reuniones, que requieren un orden. Porque si no hay orden, entonces hay todo tipo de fallas. Y las fallas traen problemas que no convienen al desarrollo de la iglesia. ¿Están entendiendo las cosas? ¿Amén? Bueno, entonces, ¿y cómo se organizan esos ministerios, esas actividades, esas reuniones? Con gente. Necesitamos gente, necesitamos personas. Y esa es la justificación del ministerio.
La labor fundamental de los diáconos dentro de la iglesia es el orden. Ellos son los policías, pero son buena gente, son policías buena gente, dentro de la iglesia. Porque ellos tienen que velar por el orden de las cosas, que las cosas se hagan, como dijo el apóstol Pablo, con orden y decencia. Amén. Entonces por eso es que ellos lo acomodan, le ofrecen la silla, le dicen, ¿ya? Pasan, que todos estén ahí, como bien limpiecitos, guardaditos, tranquilitos. La hermana se hace ahí. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué esa gente se hace ahí? Lo están fiscalizando, hermanos. El que se duerma ya le cae. Y le hace y sigue su camino. Pero ya con eso es suficiente, ¿no? Que el niñito corrió, brincó y no sé qué, gritó, todas las cosas. Ahora la del turno es la hija de Araceli. Pero tranquila, Araceli, que eso a Judy también le tocó, a mí me tocó, a todo eso, a Jessica, y el que viene, todavía a Ledis le tocó, a todos nos tocó ese trajín de que el niñito no se queda quieto. Y tocó con pero ¿qué pasa? Están los diáconos, ellos tienen que hablar por el orden. Entonces ellos van, le dicen, tome un chupo, tome algo, véngaselo cargo, camine para allí, alguna situación. Se han presentado ocasiones donde aquí hermanos de la iglesia en plena alabanza se han desmayado, pero no por la unción del Espíritu Santo, ¿no? Se desmayaron porque andaban anémicos, o andaban, no sé, falta vitacerebrina, alguna cosa le falta. Entonces los hermanos se ponen en órbita enseguida, apenas se desmayó el hermano, ¡pum! Van y lo bajan a la camilla, lo sientan, ¿sí? Le dan coscorrones, alguna cosa le hacen para que reviva. Necesitamos orden en los programas de la iglesia, en las actividades de la iglesia, en los cultos de la iglesia. Para que cumplan su propósito necesitamos orden, organización. Y los hermanos del chaleco verde, como para perdido, son los encargados de eso. Como la ve, hermano, ministerio importante. Y ahorita le voy a hablar de esa importancia. Bueno, entonces ahí está. Segundo, el propósito. Vamos a ver, ya hablamos de la justificación. Necesitamos orden. 2, propósito. En el versículo 2 dice que los apóstoles como que ya sabían que eso del ministerio de los murmuradores iba a ser para siempre, ¿no? Entonces, ellos no se ofuscaron, no se desesperaron. Ay, no es que están hablando mal de nosotros, están diciendo, no, uno ya no, se pone con eso. Entonces estaban ahí y dijeron, bueno, vamos a solucionar, no vamos a desesperar, no nos vamos a preocupar aquí, vamos a solucionar aquí las cosas, a ver cómo resulta el asunto. Y amén, en efecto, dijeron, nosotros no podemos dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer para dedicarnos a organizar ese ministerio allá, para atender a las viudas. Mira el versículo 2 dice, entonces los 12 se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos atrás la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, así como temprano ellos entendieron que toda iglesia cristiana debe tener un servicio social, un impacto social, también ellos entendieron rápido, pronto, que Dios había puesto en la iglesia cada quien en su lugar, que cada quien tenía su labor, su propósito de ser en la iglesia. ¿Sabe usted que el día que usted se convierte, cuántos están aquí convertidos ya? A ver, ayúdenme. Levante la mano los convertidos. ¿Y los demás qué? Ni fu, ni pan, ni chicha, ni limonada. Aguapanelo, tibio. ¿Sí sabe lo que dice la Biblia de los tibios, no? Sí, tibio, bueno. Hablo con los convertidos y con los que se convertirán. O digan esto, sí, después de esta prédica. Entonces,
En el momento que uno se convierte, Dios le da un ministerio a usted y le dice, dentro de mi pueblo tú vas a estar aquí y esto es lo que vas a hacer para mí, y a todos Dios nos da eso. Que usted lo acepte o no es otra cosa, pero todos tenemos el llamado. Amén. Claro eso, todos tenemos el llamado. Entonces, los apóstoles sabían, nuestro llamado es encargarnos de la palabra y la oración. Versículos 2 y 4 lo dice. Dice, no podemos dejar de dedicarnos a la oración, tenemos que estar orando y predicando y enseñando la palabra de Dios, y no podemos dejar de dedicarnos a eso. Pero seguramente dentro de la multitud de los discípulos habrá gente que Dios haya llamado a este ministerio, que Dios respalde en este ministerio, y vamos a buscarlos. Esa es la historia. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es en lo que dice el final del versículo 2, cuando él dice, para servir a las mesas. Es decir, no podemos dejar nosotros de servir predicando y enseñando la palabra. No podemos dejar de servir en nuestro ministerio de oración por empezar a servir a las mesas o encargarnos de ese ministerio con las viudas. No podemos hacer eso. Pero la palabra clave ahí es servir. Hay una justificación, y es que necesitamos orden dentro de la iglesia. Pero el propósito del ministerio, el diaconado, es servir. Hay palabras claves dentro del cristianismo. Yo cuento 3, seguramente hay más, pero cuento 3. En básicamente 30 años de cristianismo, Dios me ha enseñado una por década. Será bruto el pastor, ¿no? Pero así es el trato del Señor. No creo que yo sea el único brutico aquí, pero bueno, en fin. Palabra importante, amor. Palabra importante, paciencia. Díganlo así despacio. Paciencia. Tercera palabra, servicio. Clara. 3 palabras, hay más seguramente, pero para mí esas 3 son claves: amor, paciencia y servicio. Bueno, ¿no? Entonces todos somos servidores. A toditos, todos Dios nos llamó a servir. Todos tenemos nuestro lugar dentro de la iglesia de Cristo. Todos lo tenemos. A mí Dios me puso aquí, al otro lo puso allá, al otro lo puso acá, al otro lo puso allá. Pero todos tenemos nuestro lugar en el ministerio de la iglesia. Voy a hablar primero en términos generales del servicio y después específicamente del ministerio del diaconado. Pero por eso digo, todos tenemos, hermano, y tenemos que tomar todos nuestro lugar de servicio. Ahora, ¿cómo es eso? El día que usted crea que usted va a venir aquí a servir en la alabanza con los jóvenes, los niños, diaconados, lo que sea, para que a fin de año yo le ponga una medalla a usted y lo saque ante todo el mundo y le diga, ay, mira el gran hermano aquí que sirvió todo el año, o le haga los Grammy cristianos o algo así, usted perdió el norte de lo que es servirle a Dios. Aquí no es de reconocimiento de hombres y que me miren y que me vean y que me premien. Aquí es servir por amor a las almas y a la obra de Cristo. Diga amén. Fuerte el aplauso. Échale ganas. Échale amor. ¡Ello! Dice la abuela. ¡Ello! Así es, porque hay gente que cree que esto aquí es de posición y cuánto me toca a mí, cómo es que voy yo ahí entonces. Hay gente que cree que esto es servicio así, olvídese el cuento. Vaya por una empresa si eso es lo que quiere. Pero aquí es servicio por amor. ¿Ven? También hay que comprender, hermano, que no somos servidores hasta que estemos dispuestos a servir donde nos toque y donde veamos que hay necesidad. Usted sabe que a comienzo de año estuvimos en una diatriba aquí no pequeña, varias reuniones de líderes nos gastó eso, pensando en que teníamos que acabar el culto a las 7 de la mañana.
razón, no había ministros de alabanza y no había servidores en el diaconado que nos ayudaran para tener 3 cultos, que solo podíamos mantener 2 cultos de manera adecuada. Y por mí que se hubiera acabado ese culto, porque yo no concebía que habiendo tanta gente aquí ese culto se fuera a acabar porque no había quien ayudara. Yo no concebía eso. Pero los líderes de la iglesia son más sabios que yo. Entonces yo dije, no, pastor, ¿cómo así? No vamos a acabar ese culto, vamos a echar para atrás, no vamos a dejar. Para que usted se sienta contento, el liderazgo que tiene, gente comprometida. Y dijo, hermano, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuál es el problema del culto de las 7? Entonces Luisa dijo, no, por mí no hay problema, yo canto todos, así como es ella. Yo canto todos, por mí no hay problema. Digo, no, que cállese, que eso es lo que estamos tratando de que usted no lo haga todo, hermano, que no lo haga casi todo, que no le toque solo a su grupo hacer todo. Entonces, bueno, entonces los hermanos dijeron, ay, pues entonces repartámonos una vez al mes, cada ministerio dirige la alabanza. Y hoy inauguraron, hoy hicieron el debut los hermanos del equipo de misiones. Parecían un mimo, hermano, de blanco y negro, hermano. Entonces, tocaba asesorarlos, ¿no? Porque eso, blanco y negro venían, ¿ah? Le faltaba la cara blanca. Pero venían así, y ayer fueron y ensayaron, ayer vino ensayaron, y todo, y aquí se pararon, hermano, 4 de ellos, a cantarle al Señor. Un problema porque Camilo, Richie iba por fa y Camilo por pura fe. Iba por pura fe, hombre. Usted lo hubiera visto ahí, el hombre todo perdido ahí, no sé cómo, no, pero lo hizo. ¿Ah? Sandra, cuando está aquí en la fundación, viene, toca el timbre, y cuando toca el timbre así que ¡oh! Porque se desafina tocando el timbre. Sandrita. Pero aquí vino y lo hizo. Porque uno solo es un servidor hasta que esté dispuesto a servir donde lo necesiten. Y en lo que lo necesiten. Amén. Bueno, hermano. Entonces, así pasa, mire. Yo me estaba analizando y dije, bueno, pero ¿cuál será mi ministerio? Imagínense uno, después de 30 años preguntándose cuál será mi ministerio, ¿no? Entonces estoy preguntando, ¿cuál será mi ministerio? Ay, pues, pastor, que esa pregunta, pues usted es pastor. Pues sí, pero es que Dios lo llamó a uno a algo específico y después uno hace otras cosas, ¿cierto? Y yo estaba entre 3 cosas. Entonces yo decía, mi ministerio es ser pastor, o ser maestro, o el don que habla Pablo en Romanos, del que preside, o sea, el líder, el don del liderazgo. ¿Cuál de esos 3 sería yo? Y yo analizo y digo, pues pastor, listo, maestro, pues ahí está, ¿sí? Y el del líder, pues eso. Y yo pienso que mi ministerio fundamental es liderar. Por supuesto soy pastor y por supuesto soy maestro, pero lo que Dios me llamó a hacer a mí fue a liderar, a formar la gente, a ponerla, a enviarla, a ese tipo de cosas, a liderar. Y sí, yo llegué a esa conclusión porque mire que, bueno, a mí cuando yo llegué a la iglesia allá, lo primero que pusieron fue con los jóvenes, y yo les cogí un miedo a esos benditos. Uy, Dios mío, no, yo lo pongo en el ministerio de jóvenes. Y yo, pues sí, yo los organicé, yo hacía grupos y yo hacía el culto de jóvenes y todo eso, pero no me copiaban. Yo por eso admiro a Natalia, a Gordo, a todos ellos, a Marta, a William, cómo esos muchachos les copian y les hacen caso y ellos no les arman un show aquí ni nada, los ponen allá por amor a Cristo y no al show ni nada. Ay, Dios mío. Entonces ahí me medio fue bien, yo creo, esta es una de las grandes frustraciones. De verdad, yo recuerdo esa época con desazón, yo digo, pero ¿cómo es posible que a mí no me ha ido tan bien como yo quería con los jóvenes? ¿Sí? Por eso apenas llegó Marta aquí a la iglesia de como 20 años, le dije, usted con los jóvenes. O sea, yo a mí no me pongan, yo no quiero verle la cara a los muchachos. Y ella les hacía los cultos y desde el comienzo yo la he respaldado muchísimo con los muchachos. Es un ministerio.
Eso es lo que Dios la puso a hacer ahí. Y luego llegó el flaco y con el flaco ahí están juntos. Parecen un 11. Las patas de una mula. No, mentiras. Bueno, poniéndonos serios. Después el pastor, allá éramos como 500 en esa iglesia. Y habían 2 en la alabanza. Ustedes están en bendición aquí, ¿oye? Habían 2 en la alabanza. Y entonces yo le dije, entonces el pastor me dijo, Guillermo, lidere la alabanza. Y dije, ¿yo? Me dijo, sí. Pues yo no sé cantar, ni sé tocar, ni sé nada. Pero no importa, levante ese grupo. Y bueno, yo le hago. Y cogí esos 2, les dije, venga para acá, ¿cómo es el asunto aquí? Entonces me dijo, no, déjeme ver. Al cabo de los meses, yo había logrado levantar ese grupo a más o menos 20 muchachos. Les tocaban, cantaban de todo. Y sin saber yo nada. Entonces, ya después de eso, entonces sí pusieron a alguien que sabía de música y eso. Y listo, ya, yo me fui. Liderazgo. El líder es el que hace que exista lo que no existe. Logra lo que no está. Lo que es el sueño. Luego vine aquí, fundé aquí, 8 empezamos. Ya le caer la cifra, 140 hermanos. Y eso no será la gran maravilla, hermano, pero vaya, inténtelo. Vaya, lúchelo a ver. Y Dios ahí me ha ayudado. Y luego con la fundación, ya yo le dije a mi esposa, tengo esta idea y vamos a hacer esto. Así me pasa a mí, yo no sé, yo soy loco. Yo ando por ahí, se me ocurren ideas, digo, vamos a hacerla. ¿Y cómo? No sé, pero vamos a hacerlas. Y entonces yo le dije, vamos a hacerlo. Dice, pero ¿y qué? ¿Cuánto le paga un profesor? ¿Qué se le enseña a los niños? Yo no sé. Dice, y esto y lo otro, yo tampoco sé. Pero vamos a hacerlo. Ahí echando a perder se aprende. Ay, no, mentira, no, ahí vamos aprendiendo en el camino. Con cuidado, pero vamos aprendiendo. Y pusimos ahí, y ahí está el respaldo de Dios. Entonces yo digo, yo creo, ¿cierto? Que ese es mi ministerio, ese es mi don, el de liderar. Pero los viernes, hermano, ya lo tengo religiosamente, yo lo hago. A las 6 de la tarde me bajo para acá. Y está sucio, yo he hecho una barrida. Así como Dios me dirija a barrer, porque pues yo de barrer no sé mucho, pero yo barro. ¿Que está sucio? Trapeo. Que están sucias las sillas, porque yo sé que te saben que usted llegó al culto y miró las sillas y eso estaba ahí. Ya se me tiró el culto. Digo, no, hay que démosle la sillita al hermano. Que yo le limpio la silla al hermano, tal, organizo las sillas, me pongo en la jugada y tal. Y una vez una hermana llegó y se me arregló, venga pastor, no haga eso. Y le dije, apártate de misa. Yo le dije, yo no dije eso. Pero yo le dije, no, hermana. Y me dijo, pero usted ¿por qué hace eso? ¿Por qué se pone a hacer oficio? Le dije, porque es que yo necesito recordar quién soy. Periódicamente necesito recordar que yo solo soy un servidor, nada más. Por más que maneje plata, que crezca lo uno y que crezca lo otro, yo necesito recordar siempre que yo solo soy un servidor. Porque a mí me enseñaron que yo no era un siervo hasta que no estuviera dispuesto a servir donde me pusieran y donde yo viera la necesidad. Ahí yo tenía que servir. Amén, hermano. Amén. Entonces, aquí esto se trata de servicio. Bien. Y aquí tenemos las hermanas, miren, bonitas ellas, todas peinadas, arregladas, maquilladas, con sus pañuelos rojos, y ellas tienen ese propósito, ellas quieren servirles. ¿Oye? Ellas no quieren molestarlo, ni amargarle el rato, ni dañarle el culto. Ellas están ahí de pie, hora y media, a veces 2 horas, quietas, porque quieren servirle a usted. Es una cosa que usted ni nota. Usted llegó ahorita, las sillas están organizaditas, ¿verdad? ¿Ven? El piso estaba limpiecito, al menos aquí arriba. Abajo difícil con el aguacero, ¿sí? Pero aquí, ¿cierto?
Y usted ve todo aquí quieto, ahora sí, tranquilo. Cualquier cosa que pasa, ella está enseguida. Usted no lo nota. Pero eso es un ministerio. Y eso es un servicio. Y ese es el objetivo y el propósito de Dios. Y de los hermanos, porque también hay varones. Dicen, aquí estamos para poner el orden, mi hermano. Y así le servimos a nuestros hermanos. Ayudando a que todo esté organizado. ¿Y qué importante es eso? ¿Quieres saber qué tan importante es eso? A ver, ¿usted qué diría? Si yo me parara aquí y digo, bueno hermano, necesito unos hermanos aquí que me atiendan aquí. Vamos a poner aquí un comedor para viudas que vengan a comer. Necesito una hermana que me cocine y una hermana que venga aquí y les sirva los platos a los hermanos. ¿Quién quiere? Cualquiera puede ser. Tranquilo, hágale. Si yo hago eso, ¿qué pasa? La gente entiende, es que no es importante. Pero si digo, no, solo es servir unos platos, pero necesito que esta persona sea así y sea así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted qué dice? Es importante. Y la importancia de lo que hacían esas personas que iban a servir a las mesas estaba en el hecho de que no dejaron hacer eso a cualquiera. Esto no fue que, bueno, entonces para organizar esto, tráigame a los sacerdotes judíos, tráigame al uno, tráigame al otro, cualquiera, quien quiera, ver, levante la mano, quien quiera, tú, sí, vengan aquí, eso no hay problema. No, ellos dijeron, 3 cosas necesitamos de esas personas. Van a elegir 7 hombres, y 3 cosas necesitamos de esas personas. Número 1, ahí las va a leer en el versículo 3 que ya leímos. Tienen que ser de buen testimonio. Número 2, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y número 3, tiene que estar lleno de sabiduría. Y ahí usted se ve, no podía ser cualquiera. ¿Por qué? Porque así fuera a servir mesas, eso era importante. Ahora, de buen testimonio, ¿por qué? Porque ¿qué tal yo lo pongo usted ahí con un cartelito afuera, como que para el hermano y con el cartelito ahí, Cristo te ama. Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama. Y ahí está parado el hermano, todo el culto con el cartelito. Sí. Y pasa el vecino ese con el que usted se agarra a toda hora y lo ve ahí parado en la puerta. ¿Qué va a decir? Va a traer blasfemia en nombre de Cristo. Esos son esos evangélicos, mire. Esa gente es una caspa, una porcaria. Ese es mi vecino, mira. Ese es mi vecino, mira. Ese que estaba parado dice que Cristo te ama, sonríe. Eso, mira, ese viejo es una porquería. Así me pasó una vez a mí, hermano. Siempre recuerdo ese episodio con vergüenza. Yo no sé, una señora allí me vendió un jugo pasado o algo así, no me acuerdo. Eso fue hace muchos años. Y yo fui todo guapo allá, a hacer el reclamo. ¿Qué tal? Eso es jugo pasado y no sé qué y tal, y cámbiame eso, y salí, me fui todo bravo. ¡Dame su jugo! Aquella altivez del diablo. ¡Dame su jugo! Llegó el domingo. Y el domingo pasé yo aquí con mi sonrisa siempre. Pexón. Ya eso no existe, ¿no? Los jóvenes no saben de qué hablamos. Decimos pexones. Pura pexón. Pexón era una crema dental. Sino que la propaganda era de un man que hacía. Y eso le brillaba a esa gente. Entonces decían la sonrisa pexón. Entonces yo ya me parecí, cuando me parecí con mi sonrisa pexón, ahí estaba la señora. Yo enseguida sentí. Se me iba el mundo. Yo dije, qué vergüenza, Dios mío. Ay, yo no quería ni dónde me escondía. Ya me paré, esa fue, yo creo, la peor predica de mi vida, hermano. Apenas yo miraba a esa señora y decía, no sé quién sería el que la invitó. Dios lo bendiga. Al hermano. Y el otro día estaba
Así le pasó a mi esposa, no le voy a contar que yo toda brava por alguna muchacha que ya dice que me sonríe, pero ella no me sonríe, en serio. Y el veneco. ¿Hay venecos aquí? No, ¿cierto? De por ahí cerca, sí, pero no, bueno, no, cerca no hay. Y entonces estaba así, ay, que se te sonríe, te estás coqueteando. Está toda brava. Le digo, ay, no, pues, ¿será que yo soy la irresistible? Pues le digo, no, yo le digo, no, yo soy muchacha nada, no, es que es en serio la muchacha. Cosas, las mujeres son así, no sé, raras. ¿Qué le pasa eso? ¿Qué le pasa? Ay, Jorge, Cris, hermano, celosas, hermano, yo no sabía, hermano. ¿Jovencito le pasa? No, yo quieto, ahí me da pena decir que... No, es que otra cosa, ¿saben qué? Ponen el sartén en la porra apenas llega de casa. Entonces ella estaba así con la veneca, que ay, que esa veneca no mira, que le está sonriendo. Y yo le dije, sí, por lo bonito que tiene. Yo le dije, no, esa muchacha no, nada, hermana. Entonces entraba, porque es la del supermercado, entonces entraba del supermercado y no la saludaba. Y usted no vaya a ese supermercado cuando yo me esté en el día, dije, ay, que seré yo un niño pequeñito, pues no, yo tengo que ir, no me toca lejos. No, yo voy, yo entro, usted confía en mí, usted sabe con quién se casó, pues mire. Entonces listo. Y un día salió así, y le dije, oye, saluda a esa muchacha, al menos sonríele, y ese... Voy a orar a Dios que voy a la iglesia. Dijo, ¿usted qué hace? Una muchacha le aparece en la iglesia. El otro domingo, diga. Dije, no, ¿cierto? Porque no, que no era diciendo. Ahí está la escalera. Manda, súbala. Y usted tiene que ser de buen testimonio por eso, ¿cierto? Tiene que ser de buen testimonio. Ay, yo lo pongo de día con usted y luego llega su enemigo aquí y usted le toca ir a la Santa Cena, ¿qué hace? De la volea. Toca ser de buen testimonio. Ahora, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, porque todo ministerio de Dios se hace en el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, usted lo hace en la carne y por eso es que se aburre, anda aburrido, amargado, cabizbajo. Por eso es que renuncian a los ministerios, porque los hacen en la carne y no en el poder del Espíritu Santo de Dios. Uno va a hacer las cosas en la llenura de Dios, en el Espíritu de Dios. Uno ve el respaldo, ve la ayuda de Dios, los problemas vienen y todo, pero Dios le abre las puertas, le ayuda a solucionarlos para que uno siga adelante sus cosas. Y esa llenura se gana es como en oración, mijo. Ahí clavado, orando todos los días, intercediendo, pidiéndole a Dios. Viene ese respaldo de Dios. ¿Usted cree que hay gente, hay un ministerio importante, pero es el ministerio tal vez más sencillo de la iglesia en términos de requisitos, y hay gente que renuncia? ¿Por qué lo hacen en la carne? Porque no entienden que es un servicio que tiene que hacerse para Dios en la unción del Espíritu Santo. Y lo otro es que tenían que ser llenos de sabiduría. Y la razón es cuál, que todo servicio se hace a personas. Y así como hay gente que es muy fácil de amar, muy agradable, muy sujeta, muy obediente, la minoría, la mayoría, son bien rebeldes y testarudos. Y hasta abusivos. Entonces, ¿cómo es la manera de enfrentarse a eso? Con sabiduría. Esa es la razón porque, por ejemplo, Viterminia, que Nelson se durmió y tal. Entonces Viterminia va y le hace así. Sí.
como que nadie la vio. Si ella no tuviera sabiduría, le dice, ¡óstale, levántate, ahí, ole, burro, bueno, mira, allá donde lo trasnocharon, que viene aquí, pues para que venga al culto, no venga. No sé qué, sabiduría. Sabiduría, ¿cierto? ¿Ven? La sabiduría es la razón de que ellos le bajan, porque yo lo he visto con estos ojos, que ellos le bajan la silla y le dicen, hermanito, siéntese acá. Y ustedes recuerdan y dicen, no aquí. Si ellos no fueran sabias, le ponen esa silla en la porra. ¿Usted es santanderiana o algo? ¿Sí? ¿Usted es santanderiana? Uy, Dios la ha tratado, hermano. Oye, estas santanderianas son chiquitas y doradas, mira, Odilia, ¿sí o no, hermano? Doradas. Uy, yo no sabía que usted era santanderiana. Cristo ha hablado en tu corazón, hermano. Porque esa hermana, por eso hay que tener en cuenta no poner santanderianos allá en la puerta, hermano, porque le ponen la silla en la porra al hermano de pronto, hermano. Dice, ¿cómo que no? Si es donde yo le diga, venga para acá, no, que para acá, para allá. Por eso, porque hay que ser, ¿qué? Sabios. ¿Cierto? La sabiduría es la que le permite de que cuando usted le suena el celular y sale por el pasillo a contestar, no la cojan de las mechas y la saquen de la iglesia también. Sino que ella va y le dice, hermana, está muy culto, ahora apague el celular. Tenga la bondad. Por eso es que hay niños todavía con todos sus miembros aquí. Porque ellas son sabias. Por eso tenían que ser llenos de sabiduría. Imagínense, ya habían murmuradores allá. ¿Y sabe usted cómo tiene que tratar con los murmuradores? Con sabiduría. Si se pone a confrontarlos igual y a frentearlos, no, sabiduría y paciencia con los murmuradores. Dice, los diáconos tienen que ser así. ¿La comprende? Y este es el ministerio, mire, ellas dijeron, nosotros dijimos, bueno, vamos al grupo de diaconado. Ellas dijeron, ay, pastor, pero no nos ponga a estudiar porque es que nosotros quemado, el que no es. Yo no quiero, pastor, porque es que eso es mucho. Yo si al caso hice hasta aquí, y eso yo ya no veo para leer, y eso le salieron un poco de cosas. Nosotros dijimos, bueno, está bien. El único requisito, todos los demás ministros cumplen ese requisito, menos ustedes. Pero el resto lo cumplen. Dicen amén. Entonces, porque hay personas de edad, otras más jóvenes y todo, pero bueno, las que son de más edad, les tenemos paciencia con eso. Y entonces, pero el resto ellos cumplen. Y entonces vienen los domingos a las 8:30, se reúnen en el cuarto piso ahora, y allá cuadran quién va a ayudar, quién no va a ayudar, 15, 20 minutos, hacen su reunión y se van. Eso es todo. Bueno, y venir y hacer el servicio. Ser responsables, llegar temprano, hacer las cosas. Y como le digo, es un trabajo que no se ve, es un trabajo que no es evidente, ¿cierto? Pero es un trabajo importante. ¿En cuáles nos vimos a comienzo de año? Para hacer los cultos. Porque no había, porque los unos se escapearon, los otros fueron de viaje, los otros no querían, mil cosas. ¿Y cuáles los vimos? Para hallar diáconos que estuvieran en el culto. Y ahí yo le dije a la hermana, no recuerdo a quién, creo que fue a Luz, le dije, fíjense lo importante que es este ministerio. Fíjense lo importante que son ellos. Parece que no, parece que son solo un poco de viejito que saco el chaleco verde por si se pierden. O algo así, ¿sí? Pero no. Es importante lo que ellos hacen. Y usted podría estar ahí con ellos. Usted podría estar ahí. ¿Qué estoy yo para ayudar también? ¿Cómo es? Por último, el resultado en el versículo 7. En el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Ve? Mira, hermano, el resultado. Ese I, mire, esa letrica I que usted ve al comienzo del versículo 7, I crecía, esa letrica, esa I conecta todo lo que nos acaba de decir con el 7. O sea que el 7 no es un versículo aislado de todo esto.
El resultado de que la iglesia crecía era que había gente dispuesta a servir. Bueno, y esto será lo último que le voy a decir. Cuando usted se niega a servir en el ministerio de la iglesia sufre. Esta y todas. El cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo sufre cuando usted se niega. Y la prueba de eso fue el sufrimiento en el que estuvimos a comienzo de año, tratando de encontrar ministros de alabanza y ministros en el diaconado que nos ayudaran a hacer los cultos para este año, en el que nos encontramos, porque eso no es que se haya solucionado ya. Se le dio una solución a ver qué seguía pasando, pero eso no es que se haya solucionado ya. Usted ahí sentado mirándonos, está haciendo es que la iglesia sufra, porque usted tiene su parte, usted tiene su lugar aquí con nosotros. Amén. Ven. Y lo estamos invitando a servir. Servimos, la iglesia crece, el barrio es bendecido, la comunidad es bendecida. Ahora, que coste que se lo estoy diciendo, ¿no? Y se lo he dicho por 2 meses ya. Que coste que se lo estoy diciendo. Porque yo no quiero ir. Uno de ustedes por allá vaya a decir, es que ese pastor es un rosquero. ¿Ah? Porque aquí sí somos rosqueros, pero la rosca es bien grande. Grande, oye, pero grande. Eso es un roscón. ¿Qué digo roscón? Un roscón sortote. ¿Qué digo? Un roscón de la Vega, de esos así terribles, grandísimos. Aquí somos bien rosqueros, pero la rosca es grande. Que conste que se lo estoy diciendo. Venga, ayude, venga, colabore. Venga. Ya empezó. Ya comenzamos. Amén, hermanos. Que conste que se lo estoy diciendo. Venga, ayuda. Venga, a hacer. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor.